y en ese proceso estamos. Con mucho gusto podemos darle el dato exacto si nos lo solicita para la información del congresista. A ver, también me preguntó, ya que hablamos del congresista Quintanilla, señor presidente, sobre Bear Creek. Aquí lo que se va a hacer es pagar la deuda que se tiene con Bear Creek. Esta es una deuda que, como bien mencionó el congresista en su intervención, se generó en el año 2011, ¿no?, por un decreto. Esto también ya lo expliqué yo anteriormente extensamente en la Comisión de Presupuesto. Les expliqué toda la historia que estaba detrás de esta demanda. Lo que el CIADI al final normó es que se le pague solamente el 4% de lo que estaba solicitando esta empresa, y ese es el monto de los 80 y pico millones de soles que estaban inmersos, y que es lo que tendría que pagar el sector público, y nosotros tenemos que cumplir con este fallo que ha hecho el CIADI, y naturalmente la empresa tiene que devolver la concesión de la mina, ¿no?, que eso es lo que corresponde. Hay un par de preguntas que hicieron sobre salud. El congresista Domínguez preguntó sobre un hospital de Chimbote. En realidad, salud es autónomo con respecto a sus decisiones. Este tipo de decisión no dependen, digamos, de nosotros, ¿no?, del resto del Poder Ejecutivo. El MEF en particular no tiene absolutamente nada que ver con la decisión de hacer o no hacer un hospital de salud. El salud se maneja autónomamente, tiene un directorio, y ellos son los que deciden cuáles son los presupuestos de inversión, ¿no? Entonces, en ese caso sí, como MEF le podría responder al congresista que nosotros no tenemos ninguna capacidad de decisión con respecto a si se hace o no se hace, o cuándo se hace o cómo se hace un hospital de salud. Una interrupción. Sí, por supuesto. Una interrupción al congresista Flores. Gracias, presidente. Mencioné una pregunta al ministro. ¿Qué va a pasar de ahora en adelante con las obras que están paralizadas en el interior del país, que están en arbitraje? O sea, ¿qué se iba a hacer? No creo que no me ha dado la respuesta. Y por otro lado mencionó, y me alegro de que se están viendo de ahora en adelante, que se va a hacer un seguimiento a los proyectos, porque no solamente se trata de transferir los recursos a las municipalidades, a los gobiernos regionales, pero físicamente la obra no se ve. Tenemos la OCE, que se encarga de la ley de contrataciones y adquisiciones del Estado, pero es en el escritorio, no va al campo. Entonces, ¿cómo se supervisa la obra? Porque en el interior del país tenemos algunos malos alcaldes o algunos gobernadores que no culminan pues las obras, o se sobrevaloran las obras, se hacen malas obras, y claro, hay un control en el MEF o en la OCE al momento del inicio de la obra, pero todo es en sistema, en documentos, pero presencialmente, ¿quién va? Tenemos la Contraloría, pero la Contraloría no se alcanza. Entonces, ahí estamos perdiendo lo que es el trabajo de hacer el seguimiento, y se está asignando un presupuesto para cada uno de los sectores, y si hay un porcentaje para que puedan hacer ese seguimiento de la obra física en sí. Gracias, presidente. Gracias, congresista Flores. Vamos a darle la segunda interrupción a la congresista Marisol Espinosa. Gracias, presidente. Presidente, saludar si efectivamente la transferencia para el tema de reconstrucción se hace en 1 o 2 días. Yo quisiera que el ministro me explicara o me enviara la documentación qué día se hizo la transferencia para el camino vecinal de Cruz Blanca en la zona de Cimbal, que es el puente Piquitambo, Santa Cruz, puente Cocalito, y las calles Madre de Dios, Bellavista, calle Cóndor, en Bellavista, Sullana. Esto fue publicado en el decreto supremo, que salió en el diario El Peruano, en el decreto supremo 225-2018 EF. Fue el 4 de octubre, han pasado 23 días y creo que no se ajusta a lo que nos está informando. O qué pasó, que nos diga si no tiene la información ahora o por escrito. Igual con el oficio del Ministerio de Vivienda 516-2018 del 1 de octubre, que hasta ahora no hay respuesta. Sin embargo, usted señala que lo hacen en 4 días con fondos de los propios ministerios.
Entonces, si me dice que lo hace en 1 o 2 días, efectivamente aquí vemos 21 días, estamos 23, que no se ha hecho la transferencia, ¿qué es lo que pasó? Y estamos hablando de un tema muy sensible, gente que quedó afectada por el tema de la reconstrucción. O sea, ni siquiera es reconstrucción, es rehabilitación todavía. A año, 8 meses, solo rehabilitación de estas calles, en Bellavista, en Sullana, Piura. Por eso es mi preocupación y que me expliquen o me lo alcancen por escrito qué día les hicieron la transferencia. Gracias, presidente. Gracias, congresista Marisol Espinosa. De manera excepcional vamos a darle el uso de la palabra al congresista Quintanilla, que la pida. Puntualmente, señor presidente, si la deuda social la calcula en 5.000 millones y se va a destinar 200 millones este año, ¿van a esperar 25 años para concluirla? 5.000 millones es una cifra que el Estado puede cumplirla y con eso nos retiramos una fuente de conflicto social importante en el país. Debería pagarse. Excepcionalmente le vamos a dar uso de la palabra también al congresista Domínguez. Muchas gracias, presidente. Solamente insistir en 2 puntos y dejar claro el primer punto con referencia a las transferencias. O sea, esta opinión no sale de simple criterio del congresista, sino que nosotros hemos participado en GORES ejecutivos, he tenido el gusto de estar en San Martín y también en mi región Ancash, en Chimbote, y en una mesa así de trabajo, frente a frente, el mismo ministro Piqué de Vivienda y representantes del MEF, intercambiando conductas que realmente era el problema, que el MEF no hacía las transferencias o las revisiones adecuadas. O sea, decir que no existe este problema es mentir a la población. Existe el problema y tenemos que dar una solución. Ahora, referente al tema del Hospital de Alta Complejidad de Chimbote, este proyecto está en proinversión, que es adscrita al MEF. Entonces, decir que no depende del MEF, creo que estamos también confundiéndonos. Acá, más allá de la decisión política, si se realiza o no, el MEF tiene que dar un informe porque está en proinversión. Tengo entendido y la pregunta iba, tengo entendido que ha salido una opinión favorable, está también en lo que corresponde al FONAFE, que también FONAFE existe un miembro que es parte del MEF. Entonces, aquí tiene que haber una respuesta por parte del MEF, presidente. Muchas gracias. Vamos a darle el uso de la palabra a la congresista Bartra. Sobre el mismo punto, presidente, el ministro ha suscrito un decreto legislativo, el 1355. Este decreto legislativo, pese a que no se tratan de hospitales bajo el ámbito de la ley de reconstrucción, le han simplificado sus procedimientos de selección y de recursos impugnativos. Es específicamente para los hospitales de salud. Entonces, de pronto, se están haciendo simplificaciones que exceden o excederían en este caso el marco de las facultades delegadas, y ahora hay una respuesta al colega en el sentido de que no tienen nada que ver con salud. Nos gustaría ampliar el sentido de la pregunta del congresista Domínguez. Gracias, presidente. Congresista, también señor ministro, lo que yo conversé la semana pasada, que estuvo acá de visita la jefa de E-Salud, lo que pasa es que el E-Salud tiene un fondo de FONAFE que es aproximadamente el 30%. Lo que están pidiendo ellos es que se rebaje ese 30% al 15% para con ese 15% hacer las construcciones de los hospitales que necesitan en todo el país. ¿No? Eso de repente también se pueda dentro de la ley de presupuesto comentarlo. No lo comenté el día de hoy porque como eso es parte del presupuesto general de la República y no es relacionado directamente al presupuesto del sector, ¿no? Hoy estamos analizando nada más el presupuesto del sector. Tiene el uso de la palabra el señor ministro Carlos Oliva. Sí, a ver, la respuesta sobre los hospitales de salud es una respuesta general, porque efectivamente, repito y reitero, que las decisiones dependen exclusivamente de esta entidad que es salud. Si usted me hubiera aclarado que era un tema de proinversión, hubiéramos enfocado la pregunta desde otro aspecto. Y lo que hace proinversión es recibir encargos de los distintos sectores, ¿no? Incluyendo salud. En todo caso, si hay alguna duda específica sobre un proyecto en particular, y esto también atañe a lo que estaba comentando la congresista Marisol Espinosa, por supuesto que podemos enviarle por escrito las respuestas. Yo no tengo en la cabeza, como ustedes comprenderán, cada uno de los proyectos, de los miles de proyectos que hay en el sector público, y además el propósito de la reunión a la cual me han convocado no era ese precisamente, ¿no? Sino yo hubiera traído otro tipo de información. Pero en todo caso, con mucho gusto, las preguntas específicas sobre los temas que está preguntando
el congresista Domínguez o la congresista Espinosa, se lo podemos contestar por escrito. Otro tema importante que tiene que ver con las controversias, con lo de OCE que ya se mencionaba, que el congresista Flores lo comentó hace un momento, es que estamos desarrollando en el nuevo reglamento, producto del decreto legislativo que se aprobó hace un mes, una junta de resolución de disputas. Esto es algo que va a estar incluido en el reglamento, que esperamos que sea un mecanismo que permita solucionar las diferencias mientras se sigue ejecutando, para que no se pueda parar la obra. Entonces esto es algo que estamos trabajando porque entendemos perfectamente que este es un gran problema que afecta a muchas entidades. Entonces esta junta de resolución de disputas, que va a estar en el reglamento que salga a través de un decreto supremo, va a tratar de solucionar este problema. Y por supuesto esta recomendación que mencionaba usted en su intervención sobre la propuesta que tiene la Contraloría también la vamos a evaluar para ver si podemos sumarla a este tipo de iniciativa, pero sí somos conscientes de que tenemos que solucionar este problema. No es posible que debido a un arbitraje haya obras que puedan estar detenidas incluso por meses o años, ¿no? Así es. A ver, sobre los recursos directamente recaudados que mencionaba la congresista Melgarejo, esto es simplemente una fuente de financiamiento. Esa fue la congresista, pero en todo caso, acá lo que quería decirles es que nosotros somos un solo Estado, ¿no? Y nosotros debemos manejar una cuenta única en el Tesoro. Esto es plata pública, es la plata del Estado, no es la plata de tal entidad o de cuál entidad. La plata es del Estado, es de todos los peruanos y tiene que manejarse de una manera unitaria. Entonces, es por eso que nosotros hemos normado lo que se ha puesto en ese artículo 15 que mencionaba la congresista Melgarejo. Obviamente, nosotros en ningún momento vamos a interferir con la correcta ejecución del gasto de cada una de las entidades, ¿no? Eso está por descontado, eso no se va a hacer, pero sí tenemos que tener conciencia de que la plata es del Estado y no es de una o de otra entidad. Bueno, el congresista también preguntó sobre... El congresista Flores también mencionó sobre Lambayeque. La información que tenemos, esto lo podemos discutir también al momento de hablar del presupuesto, es que el presupuesto, el PIA de Lambayeque ha crecido con respecto al año 2018, pero en todo caso, como le digo, podemos ver con detalle cuando hablemos del presupuesto de cada uno de los sectores. Respecto a los gastos tributarios que mencionaron también, está en el marco macroeconómico multianual está claramente la explicación de la diferencia entre los 12.000 y los 17.000 millones de soles. Uno es el efecto de corto plazo, que es el que deberíamos tomar para ver cuál sería el efecto en el año 2019, y el otro es el efecto, digamos, de mediano o largo plazo, donde se hace un cálculo del potencial de recursos que se estaría perdiendo. Yo, como ya he mencionado con anterioridad, los gastos tributarios tenemos que pensar en racionalizarlos. Hay algunos que son imposibles de racionalizar, que incluso están en la misma Constitución de la República, pero hay otros que sí estamos evaluando y pronto vamos a presentar algunas propuestas a este Congreso para poder discutir acerca de la necesidad de eliminar, racionalizar o cambiar la estructura de algunos de los gastos tributarios que tenemos en el país. Con respecto al contrabando que mencionaba también el congresista Montarola, definitivamente también reconocemos que es una tarea pendiente. Estamos haciendo mucho trabajo informático para poder tener mejores sistemas para poder controlar el contrabando, y la SUNAT tiene pendiente seguir mostrándonos mejoras en el control del contrabando, sobre todo en algunas zonas que son ampliamente conocidas en el país. Sobre Kuntur, bueno, no está el congresista, pero en todo caso entiendo que todavía no hemos recibido el pedido, y como siempre hacemos en el Estado, nosotros vamos a defender la posición del Estado de la mejor manera posible. Ya mencioné también anteriormente, cuando me invitaron en la Comisión de Presupuesto, que la gran mayoría de los casos que se presentan este tipo de
de problemas han sido ganados por el Estado peruano, ¿no? Si mal no recuerdo, de los 16 casos, 13 habían sido favorables completamente al Estado peruano y los otros 3 solamente parcialmente favorables para la otra parte. Eso sería, creo, presidente, un buen resumen de todas las inquietudes que me han planteado en esta mesa, y con cargo a responderle, como les repito, puntualmente por aquellos proyectos específicos que están solicitando algunos congresistas, como la congresista Bartra, Domínguez y Espinosa. Gracias, presidente. Muchas gracias, señor Carlos Oliva, ministro de Economía y Finanzas. Igualmente agradecer al equipo de funcionarios que la acompaña esta mañana. Se suspende la sesión por breves minutos con la finalidad de hacer pasar a nuestro siguiente expositor. Bien, en estos momentos acaba de concluir la exposición del ministro de Economía y Finanzas ante los miembros de la Comisión de Presupuesto y Cuenta General de la República, que preside el congresista Percy Alcalá. El titular del MEF, Carlos Augusto Oliva Neira, sustentó el presupuesto del sector ejecutado para el año fiscal 2017, los avances del presupuesto de este año y también el proyecto de presupuesto para el año 2019. Hay que destacar que durante su intervención también ha respondido a las interrogantes de los congresistas representantes de otras bancadas políticas, especialmente en el tema de las regiones, referido también a los sectores de salud, de educación, así como el tema de las inversiones. También el tema tributario es otro de los aspectos abordados durante esta sesión, y las expresiones, bueno, vertidas por los congresistas. Hay que precisar que con relación a la deuda social dijo que hay un total por encima de los 5.000 millones de soles y eso tiene que entrar en proceso de validación. Como podemos ver en las pantallas de Congreso Televisión, pues saluda y se despide de todos los integrantes de la Comisión de Presupuesto y Cuenta General de la República. Sobre el hospital de Chimbote, dijo que no dependía del MEF, no tiene absolutamente nada que hacer porque salud es totalmente autónomo. También dijo que con relación a otros temas sobre las metas físicas, efectivamente hay que hacer un seguimiento a la inversión pública. Cuando se hace un adelanto por pago de obra, el sistema aparece que la obra ha avanzado un 20% y es probable que no se haya puesto un solo ladrillo. Aclaró, hay que hacer un seguimiento más físico que financiero y lo que estamos comprando con ese dinero finalmente pues llegue a la obra, que es parte de los cuestionamientos y reclamos que realizaron pues los integrantes de este grupo dictaminado. Hacemos una pausa y regresamos con más en Agenda Parlamentaria por Congreso Televisión.